Héctor Toti Flores, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hacer una presentación formal. Héctor Toti Flores es diputado nacional por Cambiemos, trabajador social del conurbano, de orígenes muy humildes, es el séptimo hijo de una familia, obtuvo el premio Conex en 2 ocasiones y un dato que no es menor de todo su enorme currículum es que vive en la misma casa hace 35 años, si no me equivoco. ¿Sí, Sí, Toti? sí, 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 en un barrio de La Ferrera, es verdad. Bueno, decir que un político argentino vive en la misma casa hace 35 años es un dato por lo menos inusual. Nombré en la presentación que usted es el séptimo hijo de una familia y por lo que leí, su madre realmente se hizo cargo de toda la familia porque su padre tenía problemas con el alcohol. Lo que vemos muchas veces es que los hijos deciden o seguir el mismo camino que sus progenitores o seguir el camino opuesto. Usted evidentemente siguió el camino de su madre y no de su padre, pero ¿cómo fue crecer en una familia disfuncional, como se dice ahora, en ese sentido, ¿no? Con un padre ausente y quizás abusivo, no lo sé eso. Sí, yo prácticamente no conocía a mi padre, era muy chico, 4 o 5 años cuando él se fue, nunca supimos si se fue, si falleció. Es muy difícil también vivir con esa duda, digamos, ¿no? Pero bueno, y después a los 8 años empecé a vender diario y a los 10 estaba trabajando en una librería que fue la familia que prácticamente me adoptó en el sentido del afecto y de marcar un camino también. Mi patrón, como se dice en el interior, era una persona excepcional que tenía esa actitud de cobijarnos a muchos de los pibes que andábamos ahí en el pueblo, en un pueblo del norte de Entre Ríos, San José de Feliciano, y terminé trabajando ahí en la librería. Él tenía una librería, imprenta, aprendí el oficio de tipógrafo, en ese entonces era muy importante, y a los 17 años me vine a Buenos Aires también por una desgracia que tuve. Una de mis hermanas que se había quedado en Entre Ríos, ya los otros 4 estaban en Buenos Aires, se suicidó y bueno, una manera de traerlo a mi madre era que venga conmigo. Yo era el más chico y no se venía si yo no venía. Así que vinimos y vinimos a parar en una villa de emergencia, estuve un año y después compré el terreno de mi casa y me vine a vivir a Casanova, acá a La Matanza. Que mi madre nunca me crió resentido, ni siquiera con mi padre, digamos, ¿no? Siempre hablaba de lo bueno que era y que tenía una enfermedad, digamos, ¿no? Y ella se hacía cargo de todos nosotros. Yo le digo, hay veces me preguntan por las situaciones que pasamos en el conurbano, si alguna vez pasé hambre, y yo podría decir que no, aunque hay veces tomábamos mate cocido y mi madre siempre lo presentaba, bueno, hoy ya comimos bien a la noche para estar mejor, tomamos mate cocido. Nunca nos presentaba como una carencia, y eso sí lo aprendí, ¿eh? Bueno, tiene que haber, de algún lado salió la personalidad. ¿Qué significa esto? Los excluidos morales de un sistema injusto. Sí, en el año, bueno, yo vengo de los movimientos piqueteros. Cuando quedo sin trabajo hicimos todos los que hicimos, lo que han hecho los movimientos piqueteros, salvo una cosa, en el año 97, cuando el Estado eh, empieza a tener una política hacia los desocupados y la única era lo de los planes sociales, los planes trabajar, que eran un subsidio sin ninguna contraprestación. Nosotros, nuestro movimiento decidió rechazarlo y pasamos muy mal el 2001, aunque seguíamos movilizándonos. Y en ese Pero año, me interrumpa un segundo. sí, Cuando dice que ustedes estaban muy mal, no tenían trabajo, eran piqueteros y rechazaron la ayuda social, suena un cuento que no parece argentino. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que que rechazaron la ayuda? ¿Por qué? y nosotros nos dimos cuenta, el tema central fue, nunca nos imaginábamos lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Dijimos,
veíamos, estábamos acostumbrados que cuando quedábamos desempleados, por ejemplo, de una empresa, nos daban un subsidio que tenía tiempo determinado. A los 3 meses te daban el 70% de tu sueldo, a los 6 meses te daban el 50% y a los últimos 3 meses, digamos, eran de 9 meses en general, te daban un 30, un 40% que te alcanzaba por lo menos para salir a buscar trabajo, digamos, ¿no? Sí. Pero eso no te incentivaba que él los primeros 3 meses tenía que conseguir trabajo, porque si no empezaba a deteriorarse tu calidad de vida. Estábamos acostumbrados a eso. Ahora, el plan social, el plan trabajar, como se llamaba, no tenía tiempo de finalización y entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Toda la vida? Eso no queríamos. Nosotros veníamos de la cultura del trabajo, la mayoría de la gente, y entonces nos planteamos de que era necesario hacer una demostración también que nosotros eso no lo queríamos, que queríamos trabajar, que estábamos nuestra capacidad de trabajo intacta y que por lo tanto decíamos que no. Y ese no era un grito de dignidad, digamos, ¿no? Porque no es que lo analizamos así, dijimos no, porque después nos dimos cuenta y otros nos fueron diciendo lo que éramos, y fue en ese momento, es decir, un no como para decir hasta acá llegamos. Eso nos identificó, y más cuando los otros movimientos piqueteros empezaron a tomar los planes sociales que lo daba el Estado y empezaron a crear organizaciones bastante importantes, pero que tenía que ver con la negociación que hacían con algún funcionario del Estado. Le daban, qué sé yo, 1000 planes para traer a los barrios, y vos venías y entregabas los planes, y iban poniéndole condiciones, que si iban a las marchas, que si se movilizaban, toda esa historia. Y eso nosotros no lo queríamos, ¿eh? Nosotros Claro, vivíamos de nuestro trabajo y éramos libres. imagínese qué alejada que estoy de la realidad argentina, porque cuando usted dijo condiciones, en mi cabeza inmediatamente pensé que tienen que estar buscando trabajo, que tienen que demostrar que están buscando... No, 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 nada que ver No, con no, eso. O no, no. sea, Las tienen que ir al condiciones eran ir a los es actos, la salir a dignidad. pintar, el clientelismo político. Y O sea, nosotros, es entregar la dignidad a cambio de ese plan. así es, así es. Y nosotros eso no lo queríamos. Es decir, éramos un grupo, después quedamos muy poquitos, éramos un grupo de personas que amaba la libertad, amamos la libertad, digamos, ¿no? Nosotros somos libres todavía, y así fuimos creando. Bueno, en el año 2001 armamos una cooperativa, ahí ya nos dimos cuenta que la desocupación era un fenómeno mundial. Armamos una cooperativa que también es rara, porque no es una cooperativa de trabajo, sino de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios, que el objeto social pueden hacer distintas cosas, desde la creación de un jardín de infantes, una escuela primaria, secundaria y hasta una universidad. Fue creada en el 2001. Creo que el INAE, que es el instituto que reglamenta todas las cooperativas, nos dio el objeto social que era posible, porque dijeron estos muchachos, ¿cuándo van a terminar? Porque después es muy difícil crear otra parecida, digamos, ¿no? Porque no te aprueban el objeto social. Pero bueno, porque queríamos nosotros también, y esto sí lo sabíamos de la Argentina, que veníamos y que queríamos volver de pleno empleo, de posibilidades, que era el trabajo y la educación lo que nos permitía el ascenso social. Nosotros queríamos ser siempre, nunca nos convencieron de que teníamos que vivir en la pobreza. Uno tiene la dignidad, y hay muchos pobres que son dignos y trabajan y se rompen el alma para mejorar, pero en Argentina, un país rico, la pobreza es una indignidad, digamos. No queríamos vivir eso aunque estábamos acá. Bueno, los políticos da la sensación, esto es algo que dijo usted, lo digo entre comillas, mejorar la vida de la gente, no la propia. Eso es lo que tendrían que hacer los políticos. Pero da la sensación de que los ejemplos que se ven en forma continua para las personas que quieren entrar en la política, al menos en este queridísimo país sudamericano, es el beneficio propio, no el beneficio ajeno. ¿Cuándo fue que se quebró ese mandato de que el político que, digamos, ¿cuándo se quebró lo que hizo Belgrano, San Martín, qué sé yo, todos los que trabajaban por los demás? ¿Cuándo fue ese quiebre?
Yo creo que hace varias décadas que se viene degradando y se viene degradando también la sociedad. Esto de la defensa de la cultura del trabajo, que debería ser en la Argentina de mi hijo el doctor, la Argentina de las posibilidades, donde muchos venían con una mano atrás y otra adelante, como se dice en el campo de otros países o del interior del país, y crecían y eran emprendedores y se transformaban en empresarios importantes. Esa Argentina de pronto empezó a quebrarse y para nosotros, por lo menos para mi generación, la cuestión central tiene que ver que con la vuelta a la democracia no pudimos recuperar todo lo que tenía que ver con ese proyecto de una Argentina distinta y se empezó a generar como que sobrevivir ya era importante, digamos, ¿no? Y no tener proyectos de vida y te van quebrando en eso. El conurbano hoy hay, y fundamentalmente después del 2001, personas que agradecen a la vida de estar sobreviviendo en un asentamiento, en una villa y teniendo un plan social. Y eso me parece que es lo que ha hecho quebrar y se transforma en cliente para construir poder para algún político inescrupuloso que hace de eso la única manera de hacer política. Y ese éxito, entre comillas, que tienen a la construcción de poder, muchos lo quieren imitar. Es más, cuando vos decís algo distinto, te dicen, no, vos sos un poco tonto, no vas a hacer nada en la política, qué sé yo, porque tiene que ver con que ya esa idea de sobrevivir también para el político es casi un objetivo. Si ya lo mantenemos bien, ya es como un éxito importante porque eso te da la posibilidad de ganar elecciones y el éxito se determina por eso y no por las conductas y todas esas cosas. A mí, cuando me propuso Lilita Carrió entrar a la política, me decía, no, no vayas ahí. Es más, alguno me decía, ser piquetero ya tenía mala fama, digamos, ¿no? Nosotros nos reconvertimos, armamos los emprendimientos, la cooperativa, empezamos a exportar remeras a Italia, guardapolvos a Japón, siempre con otros, digamos, ¿no? Y de pronto meterme a la política era todo un desafío. Alguno me dijo, ¿qué vas a hacer en ese antro de corrupción? Y el objetivo también para mí fue modesto, porque alguno decía, bueno, vos no vas a cambiar nada, y puede ser que no, pero yo quería probar que la política no me iba a cambiar a mí. Y creo que no, cuando terminó mi mandato en el 2011, volví a trabajar a la cooperativa, estuve ahí, bueno, y ahora en el 2017 volví a ser candidato a diputado y ganamos la banca. ¿Cómo diría usted, Toti, que se compara la crisis que se está viviendo en la Argentina en este momento con el COVID y todo lo que eso implica? Estamos en julio de 2020, con la tremenda crisis en el 2001, que fue cuando usted comenzó a crear la cooperativa. ¿Cómo se comparan esas dos épocas? Bueno, la crisis primero es mucho más profunda. En el 2001 era un problema argentino, se podría decir, del desmanejo desde el Estado, de todo el proceso anterior y que un poco explotó en el 2001. Pero hoy es mucho más complejo, la situación es a nivel mundial y por lo tanto la reconversión de la economía va a ser distinta, pero también al interior tiene cosas que no son iguales, por ejemplo, ¿no? En el 2001 la organización pasaba por los comedores comunitarios, donde uno se juntaba, las ollas populares, ahí se organizaba de alguna manera la posibilidad de conseguir algo para comer para las familias, y también ahí se organizaban para lo que después vimos nosotros que era parte de las internas en el poder. Ahí se organizaban las posibilidades de ir a saquear un supermercado. Era todo muy, muy, muy raro porque esa organización era que te decían por televisión, hoy a las 7 de la mañana van a ir a tomar un supermercado, qué sé yo, y vos veías que no había nadie, pero a las 8 se empezaba a juntar gente y a lo mejor recién se entraba la tarde. Era la televisión de alguna manera que llamaba eso y vos con la expectativa y las necesidades iba, digamos, ¿no?
Después nos dimos cuenta que eso era parte de un juego de poder, de internas que había en el poder. Nosotros no teníamos ni idea, hacíamos Ustedes eran los eh, peones. sí, 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 que no teníamos ni idea, llevado por la necesidad. Nosotros en la cooperativa ya en esa época no estábamos de acuerdo con los saqueos, aunque no criticábamos a los vecinos que iban a hacerlo, digo, ¿no? Porque lo acompañábamos, es más, si alguno por ahí caía preso, nosotros íbamos a acompañar a la familia y toda esa historia. Pero también nos movilizábamos y era un año en donde los años anteriores, por ejemplo, cuando nosotros íbamos al centro, los comercios y marchábamos por las calles, los comercios cerraban las puertas por decía vienen los saqueadores del conurbano y van a saquear todo. En el 2001 los comercios abrían las puertas y nos convidaban agua y comida muchas veces, porque también los sectores medios no necesitaban, porque se acuerdan que le habían tomado la plata con el corralito. Entonces nos acompañábamos para ir a los bancos, qué sé yo, todas esas cosas. Eh, y también tirábamos presidente, digamos, no era lindo. Se podría decir que el 2001 fue el momento más importante del proceso de lucha que yo viví. Estábamos ahí muy contentos. Pasado algunos años, 2003, 2004, reflexionando mucho ya en la cooperativa, nos dimos cuenta que en realidad el momento de mayor lucha que habíamos tenido fue el momento en que más perdimos los pobres. Y entonces, ¿para ¿Cómo qué es servía eso? la lucha? ¿Cómo es? 2001. Pero, ¿por qué? O sea, si usted dice que una persona también de clase media perdió todos sus ahorros, una persona pobre no tiene ahorros, entonces es pobre, sigue siendo pobre. Una persona de clase media era de clase media y termina siendo pobre. ¿Por qué? Explíqueme por qué está diciendo que los que más perdieron fueron los pobres. Bueno, porque lo poco que se tenía, un coche, a lo mejor alguno que ya empezaba se había comprado la casa, porque no todos eran los que vivían en los asentamientos. Tenía algún bien, tenía un kiosquito, lo perdió todo. También en los sectores más pobres, digamos, ¿no? Y los sectores medios perdieron sus ahorros, pero seguían teniendo quizás su negocio y todo eso, ¿no? Pero el pobre perdió todo, perdió su trabajo, es decir, porque la crisis también llevó a aumentar la cantidad de desocupados que había dejado en los años 90. Y eso nos hizo ver a nosotros que entonces, ¿para qué sirvió la lucha? ¿Para qué sirvió eso de salir a la calle, los piquetes? Y empezamos a ver que aquellos que aparecían como nuestros enemigos, los empresarios, los que le iba bien en la vida, que te decían, bueno, había que ir contra eso y tomar la riqueza que habían creado para que lo repartan, qué sé yo, había mucha buena gente que nos ayudaron, nos acompañaron, nos enseñaron a gerenciar una cooperativa, por ejemplo, y lo encontrábamos por todos lados. Entonces dijimos, tenemos que volver, el país ya estaba más estabilizado, 2003, 2004, tenemos que volver, pues tenemos que volver distinto, porque algo nos había pasado. Y dijimos, bueno, nos dimos cuenta ahí que estos que nos habían ayudado teníamos que darle algún nombre. Nosotros éramos los excluidos sociales, fenómeno nuevo también en la Argentina, ¿no? Estos que quedan afuera para siempre del trabajo. ¿Y cómo le llamamos a estas personas que tenían buen corazón, que eran humanistas, que le iba bien en la vida, pero no querían una Argentina donde hubiera gente pidiendo comida en los municipios, esas cosas, y que querían acompañarnos? Así que le pusimos un nombre, excluidos morales, es decir, no estaba dentro del sistema que se había creado, digamos, ¿no? Porque de pronto los desocupados y los sectores excluidos aparecieron como una cosa normal. Y nosotros no queríamos que eso fuera normal, digamos, ¿no? Así que volvimos con eso y la verdad que nos fue bien, muy bien con eso. Tomamos contacto con muchos artistas fundamentalmente. El primer gran contacto fue Martín Churba, un diseñador top. Nosotros teníamos un taller de costura, decíamos nosotros, de 6 personas que estaban aprendiendo a coser y le fuimos a pedir ayuda para eso. Y nos enseñó todo, cómo era el negocio, y nos ofreció darnos visibilidad y trabajo.
y participamos, me acuerdo, haciendo guardapolvo, que era un nuevo ícono del trabajo, nos decía Churba, nos dio contenido para cada cosa que íbamos aprendiendo también, lo que era el marketing social, todas esas cosas lo fuimos aprendiendo, y nos presentamos con él en una feria de Buenos Aires Fashion. No teníamos ni idea de qué se trataba para presentar nuestros guardapolvos. Y yo digo, como emprendedor, la verdad que yo empecé mal la cosa, ¿no? Porque nos plantearon de hacer 300 guardapolvos, nosotros teníamos que fabricar 300 guardapolvos y que lo íbamos a vender para tener capital de trabajo para la cooperativa. Y bueno, ahí en la conversación esto lo articuló Poder Ciudadano también, ¿no? Varias ONG que trabajaban con nosotros y me preguntaron, bueno, el precio que lo ponga yo, cuánto valía esos guardapolvo para venderlo en Buenos Aires Fashion. Y yo digo, bueno, en el supermercado, póngale que valía un guardapolvo como 18 pesos, 20 pesos, Sí. y yo digo, bueno, 25 pesos. Y Churba dice, no, 25 pesos no. Uy, digo, yo me pasé, estoy ahí aprovechándome. Dice, no, no, eso tiene que valer por lo menos 100 pesos. Y los prejuicios son muy grandes. Y yo digo, no, este muchacho no quiere vender los guardapolvos, no está haciendo el verso. Bueno, ahí negociamos, qué sé yo, ¿Y qué pasó al final? y bueno, al final terminamos poniendo el precio 50 pesos. Y vamos a la feria. Ah, y el otro tema era, hacemos 300, regalamos 100 y vendemos 200. ¿Y cómo va a regalar? Y ahí me explicó el hecho de ponerle a un artista que anda por ahí, regalarle a un empresario y que se ponga el guardapolvo, lo que significa como contenido para la venta, todo, nos decía todo, pero la desconfianza era muy grande. Y yo siempre digo, fuimos a la feria Buenos Aires Fashion y parece castigo de Dios porque conversando con los que le vendíamos, vendimos todos, los 200, y para mí muchos de los que vendía, porque hacíamos la promoción ahí, me decían, bueno, si es para la cooperativa, qué sé yo, esto, nosotros ya éramos conocidos que no queríamos planes sociales, digamos, eso era parte de nuestro discurso. Bueno, acá tenés 100 pesos para la cooperativa. Yo decía, bueno, como emprendedor había perdido 10.000 pesos, que para nosotros era millones, digamos, ¿no? Pero eso tiene que ver con los prejuicios. No entendía lo que pasaba del otro lado, los clientes de Churba, lo que valían sus prendas, lo fuimos aprendiendo después. Y eso, para mí siempre lo cuento, lo peor que nos pasa cuando uno no puede entablar una relación con otros distintos son los prejuicios. Nosotros aprendimos a transitar los prejuicios y hoy nuestra gran tarea es poder explicarle a todos los sectores que de alguna manera quieren salir, de no quedarse en los prejuicios. Hoy tenemos en la cooperativa, bueno, exportamos a Japón los guardapolvo, un programa de 100.000 remeras exportamos a Italia. Tenemos una panadería que hace pan dulce, por ejemplo, y vendimos 40.000 kilos en la cooperativa, con la receta de Maru Botana. Y con Campanella armamos un programa que él le llamó el potrero digital para que nuestros jóvenes fundamentalmente aprendieran los oficios digitales en este barrio. Y hoy con la pandemia y la cuarentena, hay alrededor de 100 socios en la cooperativa, 74 están trabajando con el modo de teletrabajo, por estos Impresionante. ¿Cómo, aprendizajes. cómo hicieron? O sea, en este nuevo mundo que estamos viviendo con el COVID, con la pandemia y con las cuarentenas a nivel mundial, la gente está readaptándose. Por ejemplo, la empresa Google, la empresa Facebook anunciaron hace muy poquito que no van a necesitar, por lo menos hasta el 2021, que ningún empleado vaya a ninguna oficina. Todo el mundo va a trabajar hacia el teletrabajo. ¿Cómo hicieron ustedes, una cooperativa chiquita en la Ferrer, para aprender tan rápido a readaptarse? Bueno, tenemos experiencia en las crisis, son varias en la Argentina y siempre Una tras pegan otra. en el mismo lugar. Entonces, bueno, por ejemplo, el teletrabajo lo veníamos viendo,
que esa era la nueva modalidad, es decir, para los jóvenes fundamentalmente volver al trabajo era a través de esta modalidad de que aprendan todo lo que tenía que ver con las nuevas tecnologías. Eso fue un aporte espectacular de Juan Campanella, ¿no? Que nos pudo Fue como decir. padrino. Sí, sí, nos pudo decir cómo era esto de la cuestión de los oficios digitales, que no tenía que ser ingeniero para trabajar en esto, digamos, ¿no? Porque esto de los prejuicios es lo que a veces impide conocer cosas nuevas. Bueno, estuvimos trabajando con todo eso y ahora que se presenta a los 15 días, la mayoría está trabajando desde sus casas. Eso también tiene que ver con un desarrollo que había hecho la gestión de Cambiemos en cuanto a toda la extensión de la red de conectividad a través de satélite para internet y toda esa historia. Hoy un barrio popular, como le dicen a las villas y a los asentamientos, tiene conectividad. A lo mejor no es de la calidad de otros lugares, pero tiene. Y nuestra gente que viven mucho en esos lugares, tienen un lugar en su casa trabajando desde ahí. Para mí, cada vez que voy a visitarlo a alguno, cuando puedo, verlo a ellos trabajando desde ahí me emociona porque de verdad están Ahora, viendo lo que es el futuro, ¿no? Toti, en este momento en donde hay tanta gente sufriendo, tanta gente quedándose sin trabajo, entre los que me incluyo, tanta gente que ve desaparecer sus ahorros, sus posibilidades y hasta su futuro, ¿todavía se puede contar con la solidaridad? Sí, sí, sí. Mira, nosotros tenemos, apenas comenzó esto y vimos que iba para rato, armamos todo un sistema de ayuda a los comedores más formalizados, aquellos que tenían una copa de leche y que tenían personería. eh, y estamos acompañando alrededor de 25 en el conurbano, la mayoría son de La Matanza, y después los que surgen en las crisis, que son los que se llaman ollas populares, que lo hacen en alguna casa, qué sé yo, en los barrios, y de eso hay alrededor de 40 y pico, alrededor de 80 organizaciones están recibiendo ayuda que lo hacen las empresas con algunos programas que se tienen, Todos Somos Uno, qué sé yo, que son empresas que aportan para esos programas, trayendo alimentos y viandas y comida. Estamos ayudando, nosotros ponemos la logística, todo el trabajo, los compañeros pueden trabajar en su trabajo cotidiano, se vuelcan a ayudar a esos lugares y lo estamos sosteniendo hace 3 meses, 80 y pico de organizaciones. No tenemos un solo peso del Estado, digamos, ¿no? Para eso, porque al perder las elecciones nos quedamos absolutamente por fuera de todo y los muchachos que hoy gobiernan no te dan algo si no te cooptan para su política, digamos. Sigue siendo igual aún en las crisis. El clientelismo político es un cáncer que está instalado y que es muy difícil de romper. Es una pregunta capciosa, por supuesto, la que le voy a hacer, pero el gobierno actual eh, se saca continuamente la bandera de la asistencia social, de que se preocupan por los pobres, pero la realidad es que a menos que reciban algo a cambio, no ayudan, que durante todos los gobiernos peronistas, kirchneristas, etcétera, la cantidad de pobres en la Argentina ha aumentado exponencialmente. ¿Cuál es la verdad entonces? Por qué logran engañar a la misma gente una y otra vez diciéndole nosotros te vamos a ayudar y cuando terminan las elecciones los dejan abandonados hasta que se olvidan y después retoman la campaña un ratito antes de la votación? ¿Por qué funciona ese sistema? Acá tenemos un método que es lo que en algún momento la política probó como que era exitoso, que es la relación de alguna persona y toda una organización que se llaman los punteros políticos. Son las personas que están en los barrios y que en algún momento jugaron un rol de asistente para demandar al poder político ayuda y se transformaron de alguna manera en los líderes de esos barrios. Pero posteriormente el poder político los fue captando y son ahora los que transmiten
las ideas y la organización de algún sector de la política. Ellos son los que mandan en estos lugares. Pero hasta ahí podría ser, bueno, es un sector de oportunistas que están ahí, que de alguna manera lucran y se quedan con una bolsa de mercadería. El tema es que la política copió ese modelo exitoso, ese mecanismo, esa ingeniería exitosa y transformó toda su política de alguna manera en un sistema clientelar. El presidente que tiene todos los fondos que recauda la Administración Nacional. Para darle a un gobernador, no lo hace de manera equitativa ni respetando la ley. Lo hace de alguna manera, de una manera clientelar. Si sos del palo te doy más, si sos de la oposición te doy menos o no te doy, como pasó con Córdoba, por ejemplo, una provincia rebelde que no adhería al kirchnerismo, se lo castigó permanentemente hasta que con la gestión de Mauricio Macri tuvo que pagarle como correspondía por ley. Entonces el gobernador es un cliente. Por supuesto que no es la bolsa de comida, no son los fondos para gestionar y si no tiene apoyo... ¿sí? No es una bolsa de comida, es una bolsa llena de dinero. Sí, y la otra cuestión, el gobernador hace lo mismo con los intendentes y los intendentes hacen lo mismo con los punteros. Ahora, acá hay un tema interesante. Esto fue copiado por las grandes cabezas, digamos, de pensar de la política. Uno de los fenómenos más importantes es por qué Cristina Kirchner, que ha sido quien ha llevado la política en los últimos tiempos, gana las elecciones en la tercera sección electoral, donde nosotros estamos en La Matanza. Y en realidad, Cristina Kirchner aparecía como la gran puntera a través de la cadena nacional. Lo que la clase media repudiaba, que toda la semana una cadena nacional, en las villas de asentamiento vos caminabas y la radio estaba a todo volumen, escuchando, porque siempre aparecía como que algo le iba a dar, digamos, ¿no? La asignación universal por hijo, una idea también de Lilita Carrió, del ingreso ciudadano a la niñez, ella lo hace como que es ella. La zanahoria del burro. Así es, pero para la gente era eso. Los asentamientos también se crean, se van formando con la complicidad del poder político del distrito. Es decir, siempre te dicen, bueno, vamos a tomar esos terrenos porque nos da fulano de tal el intendente o tenemos el apoyo de tal. Cuando se acercan las elecciones, te dicen, ojo, no votes al otro fulano porque si viene te va a sacar. Por eso nunca se le da la escritura. Hay asentamientos de hace 40, 50 años, ¿cómo decir? Ya están ahí. ¿Por qué no le entregar hasta para hacer campaña política podría ser? ¿Le entregamos la escritura a la gente? No, no lo hacen, porque ahí ya serían libres. Una vez que se la entregan, pierden la fuerza de negociación. Así es, ahí pierden de chantaje, digamos, usted es muy educada. Digamos, lo intento, Toti, lo intento. Por dentro al carnaval. Sí. Pero yo creo que ahora lo de la pandemia deja algunas cosas al descubierto interesantes. Hace algunas semanas el presidente nos decía de que lo que pasó en Villa Azul de Quilmes, esta villa que por el contagio que había lo cerraron y se veía, la televisión entró adentro de los pasillos, cómo vive la gente, cuando te dice, bueno, tenés que aislarte y vos decís, cuatro o cinco personas viven en una pieza y están contagiados, ¿de quién se va a aislar, digamos, no? Bueno, todas esas cosas, la necesidad de alimento que tienen al no hacer las changas o salir a juntar cartón porque no tenés más remedio que hacer eso. Todo eso, y el presidente dijo, son las dos Argentinas. Y yo digo, no, esa es la Argentina. De hace muchos años, los que vivimos acá, lo sufrimos. Y lo peor es que desde el discurso oficial, y acá hay un cambio del peronismo original, digamos, ¿no? Que te planteaba la justicia social.
Hoy ya eso no está. Lo que ha hecho el kirchnerismo hasta en ese sentido ha denigrado, digamos, ¿no? También esa aspiración que tenían los que sentían el corazón el peronismo, no digo los dirigentes, que decían, bueno, el peronismo es la justicia social, es Evita que le regalaba la máquina a las costureras, qué sé yo, para que a partir de ahí viniera el ascenso social. Con el kirchnerismo lo que le han dicho es que lo único que tienen los pobres es sobrevivir, y le cambió la cultura. Entonces ya no aspira al trabajo como era nuestra generación, no aspira a que su hijo vayan a la escuela, terminen el secundario y vayan a la universidad. Y eso ha hecho de que esta masa de personas, que son millones, terminen votando a la única que le asegura de alguna manera sobrevivir. Si vos le planteás otra cosa, bueno, ahora hay que estudiar, qué sé yo, y te dice, no, pero eso es Que imposible para para mí, nosotros. ¿cómo definiría usted las ambiciones políticas, judiciales y personales de Cristina Kirchner? Yo creo que ella necesita impunidad y viene por todo, eso no hay ninguna duda. Y en el viene por todo está acompañado por un grupo que realmente acompaña en ese proyecto de impunidad. Ellos vienen por todos los bienes que tiene la Argentina y se lo quieren para ellos, ya se ha demostrado. Nosotros en el 2008, yo como diputado acompañé a Carrió en la denuncia por asociación ilícita y ahí se presentaron todas las cosas que después fueron saliendo y que hoy se han comprobado con el caso de los cuadernos como ciertas. Es decir, detrás del discurso de resentimiento contra los sectores que genuinamente han construido una vida de ricos, ellos quieren todo eso, pero claro, los otros lo hicieron trabajando o aprovechando sus oportunidades. Estos se meten en el Estado para eso y justifican de alguna manera diciéndole, bueno, esto es lo que queremos para que todos seamos iguales. Y yo creo que la única manera de lograr justicia social es creando riqueza, no tomando la que ya está y que no te pertenece. Claro, escuché hace poco, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero dijo, si nosotros eh, expropiamos, y ahora le voy a preguntar ese tema, expropiamos la empresa de un empresario exitoso y le sacamos 10 millones de dólares y le damos $1 a 10 millones de personas, no cambiamos nada. Va a No haber cambiamos 10 nada. millones de personas con $1 cada uno y el empresario que daba trabajo a 500 obreros y a, no sé, 200 transportistas y qué sé yo, se terminó todo. O sea, esa no es la manera. ¿Qué piensa usted sobre este tema de que en un momento el presidente Alberto Fernández dice, no, que no hablen tonterías de expropiación, y 2 días después dice, sí, vamos a expropiar a Vicentín, y bueno, y van por todo, como dice usted, que el plan es expropiar más empresas? Sí, yo creo, no tengo duda que Alberto Fernández apareció como una persona que parecía que podía cambiar. Nosotros siempre lo planteamos de que era Cristina, ya había sido su jefe de gabinete, un empleado de Cristina, y que la vuelta a la política de Cristina no era un cambio positivo, sino todo lo contrario. Vuelve a la política por los fueros, vuelve a la política por lograr impunidad. Y con ella está una banda de saqueadores del Estado que tienen eso como concepción, por más que alguno lo disfrace, como en el caso del presidente, apareciendo distinto. Pero no fue distinto cuando estuvo en la jefatura de gabinete y menos ahora que tiene el acoso, se podría decir, que haga las cosas rápidas para lograr impunidad en este tiempo y no dejar que la sociedad vaya viendo detrás de qué objetivo están. A mí me parece que estamos transitando un momento peligroso en el sentido de esa ambición de poder que nos lleve a situaciones dramáticas de nuevo en la Argentina. Porque una cosa que muestra esta cuestión de la pandemia, hoy se podría decir que la cuestión social es la más profunda de la que vivimos, más que en el 2001, más que en los 90. El hambre está planteado como una cosa cotidiana ya y sectores que no tienen para comer se pueden volver violentos. Y sin embargo usted ve que en la cuestión social no pasa nada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo que motivaba el caos, lo que motivaba tema de los saqueos y todas esas cosas era la interna política, la interna del poder.
esto es lo que hoy no hay, porque todo está alineado detrás de esto. Ahora, si empiezan a aparecer eso, estamos complicados, porque los intendentes tienen capacidad de movilizar a la gente, tienen capacidad de sacarlo a la calle, y eso es tremendamente peligroso porque las condiciones objetivas de la bronca que hay hoy sobre la situación está planteada. Nosotros decimos, ojalá esto no pase, y fíjese dónde se muestra esa interna que tiene que ver con el apuro para sacar a Jaimes y para sacar a Vudú, el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, disfraza a todos liberando a los presos que se supone estaban complicados con la cuestión de la pandemia. Y eso produce en la sociedad una conmoción, que muchos creen que es de clase media, digamos, los cacerolazos. ¿Usted sabe lo que me decían a mí en los barrios, así cuando caminaba? Pero ahora lo largan al fulano, porque acá se dicen con nombre y apellido. El que yo ayudé a denunciar porque me pidieron que salga de testigo del crimen esto, de la venta de esto de droga. Claro, Terror. esa es una pregunta que le quería hacer. Durante el gobierno de Macri se metieron presos todos los que anteriormente al gobierno de Macri estaban muy tranquilos, los narcotraficantes y otro tipo de delincuentes. Las personas que se sentían con la seguridad de decir, bueno, por fin lo voy a poder denunciar porque no quiero que corra peligro a mi familia, bueno, ahora este gobierno nuevamente los está soltando, con lo cual esta gente tiene que estar viviendo en un estado de terror total, que le soltaron al narco que lo conoce de nombre y apellido y que vive en la otra cuadra. Sí, 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 sí. Y que el narco sabe que parte de los testigos para que él esté en cana eran estos. Sí, eso, por ejemplo, con esa política de liberar, causó terror en estos sectores. Yo creo que ellos de alguna manera sintieron de que esto estaba pasando y que se le podía volver en contra porque tienen contacto con la gente, y por eso el repudio que se sintió de los sectores medios es que pararon un poco, pero la Sí, pero después intencionalidad vuelven. estaba. Después vuelven. Muy cortita, necesito las respuestas. ¿Cuáles errores del gobierno de Macri son los que más lamenta? Primero, la política que se tuvo con relación a la cuestión de los servicios, las subas indiscriminadas. No, los funcionarios no se dieron cuenta que eso pegaba con el sector productivo que quería salir, digamos, ¿no? Los sectores medios, los aumentos de las luz y toda esa cosa para los negocios, para las pequeñas empresas que eran exorbitantes, no se podía sostener. Yo salía, junto con Carrió, salimos a decir que estábamos en contra, y esto sí yo lo valoro, ¿eh? A mí jamás un funcionario me dijo que no dijera esto. Me llamaban para explicar, digamos, ¿no? Por qué había sido, pero nunca me dijeron no diga eso. Y eso también me parece que es interesante en el marco de construcción de una alianza como esto, que donde tenemos diferencia. La otra cuestión fue el no trabajo territorial, esto que tenemos que hacer, de llegar a estos lugares, de llegar de manera distinta, de mostrar que somos distintos, de sentir el dolor que siente la gente cuando se va quedando sin nada. Eso nos faltó. Eso es lo que hay que construir, el trabajo territorial, y para eso no hay que tener culpa. Yo creo que Cambiemos gobernó con personas que seguíamos el liderazgo de Cambiemos, y que de alguna manera se sentía como que no era correcto lo que estábamos haciendo. La propaganda era tan fuerte que a mí iba a una charla partidaria, digamos, ¿no? Y me decían, pero vos qué decís esto que dicen de que Macri gobierna solamente para los ricos. Y la verdad que yo no sentía eso. Yo tuve una charla con el presidente donde me dijo, yo gobierno para todos, porque si todos andamos bien, la posibilidad de que los pobres puedan ser de clase media es posible. Ahora, si solamente gobierno para los pobres en contra de los otros sectores sociales, esto es un caos, y los otros sectores sociales pueden ir a invertir donde quieran, mientras que los pobres tienen que seguir quedándose acá. A mí me convenció con ese argumento. Hay quienes lo califican a usted como un héroe por las cosas que hizo, que hace y que planea seguir haciendo. ¿Cómo se siente con esa palabra? ¿Por qué existe en los argentinos este sentimiento de culpa por querer mejorar el nivel de vida? ¿Por qué el rico es malo, el pobre es bueno? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso es un prejuicio que fue instalado precisamente
tomando esto que toda una ideología de que se crece desde el conflicto, que nosotros también lo habíamos visto esto, para tratar de cambiar la realidad. Lo único que hay es el atropellar al otro. Y creo que eso se instaló y de manera perversa se usó eso. Yo no digo que algunas cosas uno tiene que hacer eso cuando la causa es justa, pero todo hoy no se puede definir porque detrás de causas nobles, manejada por el kirchnerismo, siempre hay algo perverso. Y eso me parece que es lo que ha distorsionado esta idea de tratar de crecer desde el conflicto, ¿no? Una cosa que a mí me llama mucho la atención, hablando de números, es que solamente el conurbano bonaerense tiene 1.800 villas. Cuando hablamos de 1.800 villas, que fueron creadas básicamente durante periodos peronistas. Entonces ellos dicen, nosotros amamos a los pobres, los aman porque los necesitan, los crean y los reproducen. ¿Cómo es la No, historia? no. Yo creo que hoy no hay ninguna duda que ellos lo tratan como cliente. Ellos cuidan su clientela como cualquier negocio, digamos, ¿no? Y no tienen nada del amor que seguramente muchos que tenían el sentimiento de la justicia social lo tenían. Es decir, yo he tenido en la fábrica muchos delegados que se desvivían por mejorar las condiciones de trabajo, negociando con la empresa y esas cosas. Eso se ha perdido. Hoy lo que inclusive muchos que entran a la política entran pensando en que pueden hacer negocios, ¿no? Es decir, tienen que mejorar su calidad de vida. Lo mío es raro porque yo vivo en mi casa, hace un año por primera vez me compré un coche que lo estoy pagando todavía con un crédito, ¿Primera porque vez? sí, sí, yo no tengo coche, ahora sí tengo, digo, pero hasta hace un año no tenía. Yo en el mandato anterior salí con lo mismo que había entrado, digamos, no como con bienes, lo mismo que había entrado, apenas mi casa. Por supuesto que comía todos los días, Lana, digo, no es que el sueldo de diputado no alcanza, pero uno cuando tiene un compromiso social, cualquiera en el barrio que sabe que yo soy diputado y necesita un remedio, viene y te dice si me lo podés comprar. ¿Y qué le vas a decir que no si lo conocés que está necesitando? Cosas por el estilo, qué sé yo. Ahora con todo esto se necesita para un camión para ir a buscar una donación y si lo tenés, lo aportás. Y eso no entra dentro de lo que tenés que andar. Esto se lo digo en confianza, digamos, no es que tenés que andar diciendo siempre esto. Es parte de tu vida. Lo haces aún sin el sueldo de diputado, digo, ¿no? Hablando del tema del COVID, yo lancé por una red social, por Twitter, que no creía en las cifras del gobierno, que hablaban sin saber que si no hay suficientes testeos, ¿cómo saben cuántos casos hay, etcétera? Bueno, me cayeron todos los operadores políticos encima, como Rial, Silvestre y todos estos tontos que creen que me afectan, a amenazarme y etcétera. Entonces yo dije que iba a hacer una lista. Obviamente no pude hacer una lista completa porque no vivo en Argentina. Me es imposible obtener todas las cifras de todos los muertos y enfermos de todos los hospitales. Es imposible. Pero lo que hice fue un par de informes en donde comprobé un par de mentiras. Que una persona que había muerto de COVID no figuraba como muerto de COVID. Bueno, y así. ¿Usted qué cree? ¿Están dando las cifras verdaderas? ¿Están haciendo lo suficiente? ¿Es un desastre? ¿Qué es lo que piensa que realmente está pasando? No, primero que no están dando las cifras verdaderas. Nosotros también ahí hemos hecho un pedido de informe precisamente porque no tenemos información real. Y la otra cuestión es que no cuidan a la gente. Yo tengo acá a 3 cuadras, yo estoy ahora desde mi casa, a 3 cuadras hay una familia que el marido estaba trabajando en una metalúrgica, 2 compañeros se contagiaron, él lo mandan a la casa y la que tiene síntomas y cada vez más grave es la esposa. Y le dicen que se quede en la casa. Es una persona que tiene una casa más o menos cómoda, pero está toda la familia, 2 hijos, el marido y la esposa, todo contagiado. Y hace 4 días
que no viene en la ambulancia a buscarlo y hacerle el hisopado. Eso no figura que está enferma porque no han O venido. sea, básicamente están El mintiendo, mercado están central, están inventando los mintiendo. Sí, sí, números. sí, sí, sí. Todos los números son mentirosos. Ahora, las denuncias que nosotros recibimos estas últimas semanas, 2 o 3 semanas, es tremenda la cantidad, ¿eh? Es tremenda la cantidad. Bueno, lo que le decía del mercado central, 90 y pico en el mercado central que estaban manipulando comida, estaban infectados, ¿se entiende? Es decir, Sí, 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 o bueno, sea, esas esa cosas. comida eventualmente, o sea, la persona que transporte esa comida se puede contagiar, la persona que lo acomoda en el supermercado se puede contagiar y eventualmente toda esa gente sigue contagiando a otras personas. Sí. Bueno, Y hay un alguna cosa que son perversas en el sentido que pasó en las primeras semanas para tener una política, qué sé yo, de culpar al otro. El discurso fue los que tienen el virus son los chetos que vienen de Europa. sí, o Y sea, en los el virus tiene barrios, clase social. claro, en los barrios no tenemos gente que venga de Europa y estar en contacto. Eso desarmó a la gente, porque a mí me hacían la conversación, la discusión, el debate en el barrio diciendo, no, vos porque ahora sos neoliberal, qué sé yo. Los militantes de ello, ahora desarmaban a la gente salía absolutamente sin ninguna protección, hasta ese viernes trágico de los jubilados, digamos, ¿no? Nosotros también lo advertimos que lo nuevo que aparecía peligroso eran los cajeros automáticos, porque lo vivimos, hay cola de 1 o 2 cuadras, nosotros por eso tenemos en el barrio, habíamos pedido eso como una parte de los servicios que tienen que prestar en los barrios, porque la mayoría cobra por tarjeta la asignación por hijo y toda esa historia. Bueno, eso pasa y no lo tienen en cuenta, no quieren hacer los testeos. Se corrió la bolilla en La Matanza y algunos periodistas me preguntaban hace algunas semanas atrás que habían hecho bastante testeo y que el 40% de esos testeos le daba que estaban infectados. O sea que yo decía, si hacen 100.000, hay 40, sí, si hacen 100.000 testeos, hay 40.000 infectados deambulando. Deambulando sin Están protección y sin sin distanciamientos protección. sociales. Así es. No, no, no. O Eso sea, en el conurbano, lo que piden para la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que no salgan a correr y qué sé yo. Acá se ve en cualquier centro comercial el aglomeramiento que hay de la gente. No se respeta eso, ¿eh? Y no una, tiene que ver con la gente, tiene que ver con que no hay ordenamiento. una pregunta, bueno, mi opinión sobre Kicillof es conocida. La verdad que he dejado de lado la objetividad periodística, porque hay cosas que me sublevan y no puedo ser objetiva. Cuando veo una persona que miente, que no hace nada, que echa la culpa a otros, que no se hace cargo, que no toma las medidas correspondientes. Pero esto es más a nivel personal que tiene que ver con Kicillof. Yo las últimas veces que lo vi hablando, y no estoy obsesionada con la Argentina, no es que estoy todo el día mirando televisión argentina, pero las últimas veces que lo vi hablando, me hizo recordar a personas que yo conocí en mi vida que estaban bajo la influencia de estupefacientes. ¿Cuál es su opinión con respecto al estado mental de ese muchacho? Muchacho, Mire, señor Grant. yo, yo creo que puede ser eso, es parte de una construcción de poder donde eso es moneda corriente. Digo, no me sorprendería que un gobernador tuviera esta, esta posibilidad. Y, pero fíjese que yo creo que hasta si es un enfermo lo salvaría de lo que es. Yo creo que es más que eso. Yo creo que construye el poder desde un lugar perverso, es decir, no le interesa a la gente, sino que lo usa. Debe ser el gobernador que a mí más repulsión me da, porque lo considero una persona inteligente. Hay otros que no lo son, digamos, ¿no? Y voy a decir, son brutos. Pero esto es una persona inteligente que es capaz de abandonar a la gente como lo ha abandonado sin ningún tipo de culpa. Y eso me lo da como una persona mucho más peligrosa todavía, digamos, ¿no? Y creo que sí, hay, las actitudes, nosotros conocemos acá en el barrio, convivimos con mucha gente, tienes actitudes de un drogadicto, para ponerle
palabras Bueno, como, yo como lo corresponde. escuché hablando y empezó la frase con una vocal y 30 segundos después seguía con la misma vocal. No, Sí, digamos, sí, he visto sí, el sí, sí. deterioro de Eh, esta persona, yo lo he visto discurso, hablando hace unos años. discursos maradonianos, digamos. Hizo un curso de cómo ser Maradona en 24 horas. Bueno, Toti, con este momento de humor, le agradezco muchísimo, así que le agradezco Bueno, muchísimo y espero que siga pudiendo trabajar, que nadie le pague a ese muchachito que usted describió recién y que tenga cuerda para rato porque hay muchos argentinos que necesitan le, personas como usted. le doy el último dato de los peligros. El grave peligro que tenemos ahora, si desaparecen los punteros y el republicanismo no ocupa esos lugares, es que estos barrios empiecen a ser controlados por el narcotráfico, que está presente. Ese es el otro peligro que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de construir. Por lo tanto, cuando hablamos de las dificultades de entrar en estos lugares, estamos hablando de todas estas cosas. También por eso hay veces construir territorialidad no es fácil. Pero bueno, esto se lo digo a usted también porque yo también tengo admiración, lo sigo por Twitter y yo admiro a las personas valientes y usted es una valiente, así que O muchas inconsciente, muchas gracias. gracias. Le Muchas agradezco gracias. muchísimo, muy amable, gracias.